Hola, bienvenidos a la clase de estadística. El tema que abordaremos el día de hoy es la mediana. Bueno, para iniciar vamos a proponer una frase de reflexión que dice: el hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Una frase de Concepción Arenal. Bueno, el objetivo de nuestra clase del día de hoy es comprender qué es la mediana estadística. Para ello vamos a recurrir a una definición. Entonces, inicialmente vamos a reconocerla como una medida de tendencia central. Recordemos que estamos trabajando el tema de medidas de tendencia central. En videos anteriores grabamos uno sobre promedio aritmético y moda, que son medidas de tendencia central, y en este caso lo complementamos con la mediana. Bueno, en particular la mediana representa el valor de posición central en un conjunto de datos que se han ordenado de menor a mayor. Para aclarar esto un poco más, hemos pensado en el siguiente ejemplo, un ejemplo adaptado, ¿cierto? Pensemos en tres cuadritos como se observa aquí abajo, uno mediano, uno grande y uno pequeño, y vamos a mirar a partir de esto de qué se trata más o menos la idea de la mediana. Vamos a mirar a partir de nuestro ejemplo adaptado. Entonces, lo inicial es que, como dice que es importante organizarlo de menor a mayor, eso es clave. Esa organización debe quedar muy bien hecha, organizando desde el cuadrito más pequeño, ¿cierto? Luego el mediano y luego el grande, de izquierda a derecha. Y vamos a mirar la distancia que hay, digamos, hacia la izquierda es un cuadrito y hacia la derecha es un cuadro. De manera que este dato es el central y este dato lo llamaríamos la mediana, o sea que de forma analógica, ¿cierto? Estamos haciendo un análisis sin datos numéricos, sino con estas figuras, para que se entienda un poco mejor, ese correspondería a la mediana. Nótese que la mediana es una medida de tendencia central. Teniendo en cuenta eso, vamos a repasar nuestra definición otra vez. Dice, entonces, la mediana representa el valor de posición central en un conjunto de datos que se han ordenado de menor a mayor. Fíjense que los organizamos, ¿cierto? Y ese valor central, el dato del centro, en este caso, a ese valor lo llamamos mediana. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo numérico para aclarar un poco la cosa. Tenemos dos casos en particular. Vamos a hablar del caso 1, que es cuando el número de datos es impar. Impar. Entonces vamos a mirar. En el ejemplo 1 dice, en un concurso de lanzamiento de flechas, 5 concursantes han logrado atinar al blanco las siguientes veces de manera respectiva. Entonces tenemos 5 concursantes, ¿cierto? Y digamos que han llegado al blanco, un concursante alcanzó 12, luego otro 14, luego 9, otro 25 y otro 11. La pregunta es, ¿cuál es la mediana de los datos? Lo primero es organizar los datos de menor a mayor. 9, 11, 12, 14 y 25 respectivamente. Allá están organizados. Contemos los datos 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, tenemos 5 datos, es impar. Desde el de la mitad, fíjense, podemos contar hacia la izquierda 1, 2 y hacia la derecha 1, 2. O sea que es equidistante, o sea que esta distancia es igual a esta distancia en términos numéricos, en términos de la cantidad de números. Y este dato aquí central, ¿cierto? Este dato corresponde, luego de contar en el paso 2, corresponde a la mediana. Es decir, la mediana es el valor, ¿cierto? Central, en este caso este conjunto de datos organizados de menor a mayor. Y ese sería la mediana, el número 12. Si se dan cuenta, más bien es fácil. Vamos a mirar otro ejemplo. Miremos este ejemplo de acá. Entonces, dice, las notas de una prueba escrita fueron las siguientes: 100, 20, 80, 70, 62, 87, 94, 12, 78. La pregunta, ¿cuál es la mediana? Lo primero debemos organizar. Aquí están ya los datos organizados desde el menor hasta el mayor resultado en de la prueba escrita. Entonces, vamos a mirar, vamos a contar los datos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos contamos como dice en el segundo paso, 9 es un número impar. Y vamos a mirar, vamos a escoger el dato central y nos debe quedar equidistante tanto para la izquierda como para la derecha. Aquí va a haber 1, 2, 3, 4. Para el lado derecho, 1, 2, 3, 4. 4 números respectivamente. O sea que este valor sí es el dato central y entonces la mediana correspondería al valor 78 y esa sería la mediana.
Muy bien. Vamos a mirar ahora el caso número 2. El caso número 2 es cuando el número de datos es par. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Un equipo de baloncesto en los últimos 6 juegos respectivamente ha anotado los siguientes puntos. Y aquí están los puntos. Entonces, el primer paso, como siempre, es organizarlo de menor a mayor. Entonces, han sido organizados, démonos cuenta que el menor es 40 y el mayor sería 100. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a contar los datos, ¿cierto? Con nuestro segundo paso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Nos damos cuenta que ese número es par. Como es par, nos toca hacerle digamos, como un trabajo allí particular, porque fíjense que no tenemos, en este caso, digamos, un dato central directamente visible, ¿no? Si alguien dijera es el 80, fíjense que del 80 hacia la izquierda hay 1, 2, pero hacia la derecha habrían 1, 2 y 3. Entonces el 80 no podría ser. Ah, no, que entonces sería el 90. Entonces hacia la izquierda tendría 1, 2 y 3, pero para la derecha tendría 1, 2. No es equidistante, deben ser la misma cantidad. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Pues vamos a mirar. Entonces en el paso 3, entonces vamos a situar los datos de la mitad. Como no tenemos 1, nos situamos 2. ¿Cuáles serían los dos datos de la mitad? Miren, si yo cojo el 80 acá, hacia la izquierda va 1, 2. Y si cojo el 90 acá, porque estoy cogiendo dos datos, ¿cierto? Hacia la derecha hay 1, 2. Fíjense que ya hay una cuestión equidistante. Pero tengan en cuenta, el 80 y el 90 no son las medianas, ¿sí? O sea, aún no corresponde a esa relación de mediana. Para poder calcular la mediana debemos tener en cuenta estos dos valores, pero debemos realizar otro paso, que es con estos dos datos que están acá, vamos a calcular el promedio aritmético de ellos, o sea, de estos dos. ¿Cómo calculamos el promedio? Pues los invitamos a ver en este caso el video de promedio y moda publicado en nuestro canal. Pero acá pues vamos a aplicar la ecuación que hemos visto, que es la suma, en este caso, de estos dos datos dividido el número total de datos. No el total de esta cantidad, no, sino de los datos que hemos sumado. O sea, en este caso, 2. ¿Por qué 2? Porque resulta que los datos que estamos teniendo en cuenta son estos dos, o sea, tanto el 80 como el 90. O sea que tendríamos que el promedio, ¿cierto? El promedio es igual a ¿qué? A 80 más 90 dividido en 2. ¿Por qué 2? Porque son dos los números que están allí. Recordemos el 80 y el 90. No vamos a tener en cuenta toda la totalidad de datos, no, sino solamente aquellos que nos quedaron en esa parte central. Entonces 80 más 90, ¿cierto? Ustedes cuando hacen la operación, entonces recordemos que aquí nos va a quedar en este caso 170, ¿cierto? Así que lo escribimos por acá. 170 dividido en 2 y esto finalmente nos da 85. Este valor es lo que llamamos la mediana. Muy bien, y esa sería la mediana de nuestro ejercicio. Tengan en cuenta que para cuando es par se hace un poquito más largo el proceso, pero tampoco es que sea tan difícil. Vamos a hacer un último ejemplo para aclarar la situación. Bueno, dice acá. En un estudio se contó la cantidad de libros que tienen cada una de las 8 bibliotecas públicas de una ciudad. Los datos encontrados respectivamente fueron los siguientes. Bueno, entonces tenemos 8 bibliotecas y en cada una de ellas cuentan la cantidad de libros que tienen. Una tiene 1000, 980, 540 y así sucesivamente, así varias. Y aquí están los datos, pero están desorganizados. La pregunta es, ¿cuál es la mediana de los datos? Entonces organizamos de menor a mayor, ¿cierto? Miramos la menor, tendría la biblioteca, la que menos tiene libros, tiene 540 y la que más tiene 1080 libros. Contamos la cantidad de datos, 1, 2, ¿cierto? Si quieren nos vamos a ir subrayando. Podemos decir que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 datos, ¿cierto? Entonces el número total de datos, ojo, porque este n pertenece al total de datos, Ojo con una cosa, este n no es el mismo del promedio. Este n tiene que ver con el número total de datos en general, pero resulta, tengan cuidado con lo siguiente,
Este n es el total de datos, pero para hacer el promedio solamente utilizo los dos del centro. Entonces fijémonos una cosa, si alguien dice que es 860, la mediana, ojo, hacia este lado tiene 1, 2 y 3. Pero para el lado derecho tendría 1, 2, 3 y 4. O sea que no es 860. 980. Para el lado derecho tenemos 1, 2 y 3 números. Pero para el lado izquierdo tenemos 1, 2 y 3 y 4 números. De manera que no sería la mediana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer nuestro tercer paso, que es elegir dos datos, ¿cierto? Esos dos datos. Y fíjense, para acá hay 3, para la izquierda, y para la derecha también hay 3. Pero recuerden, estos dos datos no corresponden a la mediana. O sea, con ellos lo calculo la mediana, pero no son la mediana. ¿Qué vamos a hacer con esos dos? Vamos a, en el paso número 4, hallar el promedio aritmético de estos dos. Es decir, entonces vamos a poner allí, ¿cierto? Ponemos promedio, y el promedio es igual a ¿qué? A los datos 860 más 980 dividido en 2. ¿Por qué 2? Porque yo estoy utilizando estos dos datos para hacer el promedio, este y este. Solamente esos dos datos son los que yo estoy utilizando. Por eso tenemos que dividir allí en 2. Entonces, ahora, teniendo en cuenta, vamos a mirar. 860 más 980 nos da 1840, que este sería el numerador dividido en 2. Al realizar la operación, la división, nos da que ese resultado es igual, ¿cierto? Así que lo escribimos como por aquí abajito. Este resultado es igual a 920. Y este dato es lo que llamamos la mediana. Ese sería la mediana. Muy bien. Y ese sería, digamos, el otro ejemplo para cuando es par. Fíjense que tampoco es tan difícil. Más bien es sencillo. Ese sería el valor de la mediana. Entonces, podríamos dar respuesta que la mediana de este ejercicio es igual a 920. Perfecto. Ahora, les aconsejo siempre practicar. Para practicar, como es habitual, les dejo un par de ejercicios para que ustedes los hagan, los revisen. La idea es que las matemáticas se aprenden con mucha práctica, entonces la invitación es a que hagan estos ejercicios. Entonces, mucho ánimo, espero que sigan aprendiendo. No olvides suscribirte a nuestro canal y felices aprendizajes. Muy bien, gracias, que estés muy bien. Chao, chao.